44 años que llevo, gracias al Señor, siempre a tiempo completo. Uno siempre ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Aprendiendo por aquí, aprendiendo por allá. Y una de las preguntas que en los últimos años yo me he estado haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya veces hermanos que hayan escuchado los mismos mensajes, los mismos cultos, las mismas actividades de todos los demás? ¿Y cómo es posible que algunos todavía no han llegado a ese nivel de madurez que el Señor espera de todos y de cada uno de nosotros? ¿Es que acaso este tema de la madurez es como una especie de suerte, una especie de lotería que a unos les tocó y a otros no? En absoluto. El Señor nos ha capacitado a todos los que hemos nacido de nuevo y nos ha dado todo lo necesario para que nuestras vidas sean vidas fructíferas y eficaces en el reino, y podamos llegar a ese nivel de madurez que, por supuesto, no podemos decir que ya hemos llegado, pero por lo menos estamos esforzándonos por alcanzar. Nuestro máximo ejemplo de madurez, sin lugar a dudas, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en todos los aspectos de su vida, la forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de tomar decisiones, etc. Y si alguien fue maduro totalmente, de pies a cabeza, ese fue nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que parece que maduran más rápidamente que otros? Cuando yo digo todos escuchan lo mismo, todos asisten a las mismas actividades, etcétera, etcétera. A veces es un misterio, realmente les digo, es como el crecimiento de la iglesia. Hay iglesias que crecen, entre comillas, sin hacer nada, y hay iglesias que están todo el día en un sinfín de actividades y no crecen como ellos esperaban que tenían que haber crecido. Así que el tema este de la madurez es un tema para mí muy importante, porque creo que casi el 99% de los problemas que a veces surgen en las congregaciones no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal. Porque, por ejemplo, los que se congregan en esta iglesia saben perfectamente lo que creemos y lo que no creemos. De hecho, prácticamente creo que en todas nuestras congregaciones, en la entrada de la iglesia, pues usted puede encontrar esa lista que dice, en esto creemos. Y uno se posiciona, ¿verdad? Y uno asiste a la congregación en la cual uno se siente más identificado, no solamente con el estilo, ¿no? Sino también con la doctrina. Absurdo sería asistir a una congregación que tiene una doctrina o unas normas diferentes a las que uno cree y no tiene ningún sentido. Así es que yo creo que, por lo menos en esta etapa de la historia, en otros momentos de la historia no, pero creo que la mayoría de los problemas que muchas veces surgen en congregaciones, entre ministros del evangelio, entre hermanos, no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal, sino por cuestiones de madurez o falta de madurez. Ahora, las características elementales de una persona inmadura, pues yo creo que prácticamente todas las conocemos. Pero he elaborado una pequeña lista de algunas características y mientras la leo, mientras la comparto, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado con alguna de las características que voy a leer. Espero que no con todas. Pero presten atención, porque la gente inmadura, generalmente gente que se deja llevar por los impulsos. No reflexionan, no meditan, no consultan, sino esto es lo que siento y allí voy, como caballo desbocado, ¿no? Son personas impulsivas, personas que no piensan muchas veces en las consecuencias que puede traer esa palabra, esa decisión, esa visita, ese viaje o esa relación. Las personas inmaduras son personas inestables. Pablo los define como fluctuantes en la carta a los Efesios. Son personas que carecen de muy poca o prácticamente nada de voluntad. Y algo terrible que suelen hacer muchas veces la gente inmadura es que justifican sus pecados o sus errores, condenando a veces a otros para justificar sus pecados o sus carencias, apagando la luz de los demás para que la tuya brille, ¿no? Son personas incapaces de asumir responsabilidades o compromisos. Viven en una adolescencia
permanente o eterna. Pasan de la risa al llanto o del llanto a la risa en segundos, como los niños, que los ves ahora llorando y a los 5 minutos lo ves riendo, jugando con el compañero. Muchas veces son dominados por el temor o por complejos que no han superado, a veces hasta de la infancia, y por eso sufren a veces inseguridad en sus emociones, angustia, nerviosismo, miedo al rechazo, y la lista sería interminable. No voy a preguntar cuántos se han sentido identificados con la lista porque no queremos humillar a nadie. Pero entonces pasemos a la lista o a las características de las personas maduras, ¿les parece? Las personas maduras son personas que alguien los definió como personas autónomas, responsables y estables. Repito, autónomas, responsables y estables. No dependen de las circunstancias, no se dejan arrastrar por el ambiente, sino que ellos, si es necesario, cambian el ambiente y la atmósfera espiritual de un lugar. No son como personas que van a un lugar y parece que son como los camaleones, ¿no? Que se adaptan al lugar y se olvidan de sus principios, se olvidan de sus creencias y ponen su vida en peligro porque comienzan a hablar y actuar como la gente que les rodea. Es interesante notar que en Daniel capítulo 1, cuando Daniel es transportado, llevado cautivo a Babilonia, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte, dice la Biblia que desde el minuto 1 que entró y pisó Babilonia, él propuso en su corazón no dejarse contaminar, ni transformar, ni manipular por el ambiente. Y no era fácil, No era fácil. Sin pastor, sin iglesia, sin sinagoga, sin templos, sin sacerdotes, un chaval joven que le cambian su nombre, incluso le obligan a comer cosas prohibidas por la ley de Moisés, como él las conocía perfectamente. Dice que él propuso en su corazón no dejarse contaminar ni arrastrar por la corriente o por el espíritu de Babilonia. Y lo mantuvo hasta el final de sus días. Babilonia no lo cambió a él, pero en cierto sentido, en muchos aspectos, él cambió a Babilonia y al rey de Babilonia, ¿verdad? Así que las personas maduras son personas que son responsables, asumen compromisos y algo muy importante, se dejan tratar, se dejan moldear por el Señor. No son personas que abortan la obra que Dios ha comenzado a hacer en ellos, cambiándose de iglesia o enfadándose con el que te ha llamado la atención, sino son personas que aceptan el trato de Dios en su vida. A veces duro, a veces difícil, a veces prolongado en el tiempo, pero lo aceptan con agrado. Son personas que aprenden a esperar. No son personas guiadas, dominadas por impulsos, por emociones, por deseos a veces carnales o de ambición propia, sino que aprenden a esperar en el Señor. Aunque la respuesta tarde, ellos aprenden y esperan en el Señor, porque saben que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Son personas como por ejemplo aquel joven que siempre ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros, José, que lo tuvo todo en contra, ¿verdad? Sus hermanos, sus propios hermanos lo venden, lo traicionan, lo abandonan. Personas que no tienen el más mínimo sentimiento de amor por un joven que va a ser llevado a un país extranjero y que probablemente nunca más lo vuelvan a ver. Y este joven se mantuvo firme al Señor en aquellos sueños proféticos que se le había sido revelado cuando él era un adolescente. Pasa de ser el niño mimado de su padre, de vestir aquellas ropas especiales que lo identificaban, lo diferenciaban del resto, a ser un esclavo sin derechos, tener que aprender una nueva cultura, una nueva lengua. Y no solamente eso, sino que además, pues, ya no puede adorar con esa libertad con la que adoraba abiertamente a su Dios, porque allí es un país con una cantidad de ídolos y de imágenes terrible. Pero vemos que hay como un descenso en su vida. Me recuerda mucho la porción que hemos leído esta tarde, ¿no? El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, dice la versión antigua. Y estando en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hay un descenso en la vida de Jesús, como lo hubo en José.
Pasó de ser el niño mimado, el niño favorito, a ser la persona tal vez más insignificante de Egipto. Pero sin embargo la clave estaba en que Dios siempre estuvo con él y él siempre estuvo con el Señor. Terminó dando con sus huesos en la cárcel, una experiencia terrible, y no una cárcel moderna de lujos y de capricho y de piscina y de agua caliente y de gimnasio. No. Una mazmorra terrible, ¿verdad? Donde lo tuvo que pasar muy mal durante mucho tiempo, hasta que finalmente el Señor decide exaltarlo y sacarlo de aquel lugar terrible y convertirlo en una de las personas más importantes en toda la historia, no solamente de Egipto, sino de la humanidad. Lo mismo pasó con Daniel, lo mismo pasó con David y pasó con tantos personajes que se dejaron tratar por años por el Señor. Porque si alguien quiere ser usado, primeramente tiene que ser tratado por el Señor. Es el proceso, es la ley del reino, tratado para luego poder ser usado. Y por eso, en estos días, cuando preparaba todo esto, me venía a la mente un joven que conocí al poco tiempo de yo haberme convertido en aquella pequeña iglesia en Las Palmas. Un joven, pues como otro cualquiera, pues se tomó también muy en serio los cultos, las reuniones, la lectura de la palabra, el salir a evangelizar, etcétera. Pero comenzaron a darle responsabilidades. Y las responsabilidades que adquirimos en la vida, la confianza que otros depositan en nosotros, nos descubre o nos cubre. Es como la ropa, ¿no? La ropa realmente el objetivo es cubrir, no descubrir. Lamentablemente a veces la ropa de algunas personas les descubre el alma y el corazón. Pues así pasó con este muchacho. Se le subió a la cabeza, entre comillas, el éxito y sus responsabilidades, y al poco tiempo aquel joven sencillo y humilde y servicial se tornó en un joven orgulloso, soberbio, que trataba a todo el mundo al trancazo, mirando a la gente por encima del hombro, porque él pensaba que porque los pastores le habían dado ciertas y determinadas responsabilidades, él ya se creía que era el dueño de la iglesia. Y una de las características de una persona madura es que no tiene ni mentalidad de dueño ni de asalariado, que son los dos grandes peligros. Porque el dueño, como se cree propietario, ¿verdad?, hace con sus bienes lo que le da la gana. Y el asalariado, como lo que hace es por dinero y no por amor, cuando le falta el apoyo económico, pues dice la Biblia que hasta deja abandonadas las ovejas, porque no son suyas. Sin embargo, la persona madura ni tiene mentalidad de dueño ni de asalariado, sino de siervo. Siervo fiel, siervo responsable, en las duras y en las maduras. Es fiel a su Dios en la adversidad, en la soledad y en la prueba. No importa que no salgas en la fotografía, no importa que no te reconozcan el trabajo realizado, no importa que no te digan las gracias en público, al fin y al cabo para quien ha servido y trabajado ha sido para el Señor. Y una palabra que aparece que es muy, muy importante, que la emplea sobre todo el apóstol Pablo cuando habla acerca de las personas maduras en el reino de Dios, es la de administrador. Esa palabra es la palabra ecónomo. Vosotros sabéis que en cierta ocasión yo enseñé que en la Biblia no todos los esclavos estaban en la misma posición y en el mismo nivel. El más bajo, el escalafón más bajo, eran los uperetas, eran los que estaban para servir, sobre todo a la hora de limpiarle los pies a los que entraban en la casa de sus amos, de sus señores. Eran también aquellos que iban en galeras, aquellas galeras de aquellos romanos que los mandaban allá abajo y allí estaban remando hasta que morían extenuados y reventados. Esos eran los uperetas, el escalafón más bajo de los esclavos. Luego estaban los doulos, ¿verdad? Nos suena mucho la palabra porque eran aquellos que habían renunciado a su libertad, pudiendo ser libres, decidieron quedarse por amor, servir por amor el resto de sus días a su amo, y eran los que llevaban aquel arete, ¿no?, aquel zarcillo en la oreja como señal de que habían renunciado a su libertad por amor a su amo. Estaban también los ecónomos o los sabios, no los sabios, sino los que conocían pues matemáticas, geografía, agricultura, sabían leer, sabían escribir, y eran lo que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas como los ayos. Aquellos que le enseñaban al futuro heredero
pues todo lo que éste sabía hacer, ¿verdad? Hasta que el heredero crecía y automáticamente el ayo pasaba a un segundo plano. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia que los esclavos no tenían ningún tipo de derechos, no tenían vacaciones, no tenían jubilación, no cobraban el paro, sino eran personas que habían perdido su libertad. Y en cierto sentido, queridos hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido lo que nosotros consideramos nuestra libertad para decidir y para ir a donde queríamos. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En otras palabras, la renuncia de la voluntad con gozo y con alegría es una de las características del creyente maduro. Como Cristo tuvo que renunciar a su propia libertad a la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, tiene un espíritu de servicio, se goza en el servicio. Aunque nadie se lo pida, es una persona que tiene iniciativa. No es un cero a la izquierda, no es una persona que siempre está viendo lo que otros hacen, sino es una persona que motiva. Es una persona que no depende de una llamada, no depende de una visita, no depende de ningún estímulo externo, sino depende única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. La persona madura, la meta de la vida de una persona madura es servir a Dios, servir a los demás. Se goza en el servicio. Y por supuesto, no solamente es constante y no solamente es responsable, sino que también es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que hace. Y todas estas características las vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros, sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Y llegó a decir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. La pregunta que hice hace unas semanas atrás, la vuelvo a hacer esta tarde. ¿Queréis ser maduros? ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? La edad no tiene nada que ver con la madurez. Teóricamente, con la edad o con el tiempo de conversión, ya tendríamos que tener un cierto nivel de madurez en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Pero muchas veces no es así. Te puedes encontrar una persona joven que es más madura que gente que tiene una cierta edad, ¿verdad? Le pasó a Timoteo cuando Pablo lo deja como pastor al frente de la obra en Éfeso. Pablo pastoreó esa congregación 2 años y deja a Timoteo al frente de la misma. El día de la despedida, pueden leerlo en Hechos capítulo 19, Pablo dio un mensaje tremendo. Llegó a decir cosas tan fuertes, tan duras como esta. Yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nadie espera que de un grupo de ancianos, un grupo de liderazgo, un grupo de siervos de Dios se terminen despedazando entre ellos y dividiendo la obra y atacando al que Dios ha puesto al frente. Pues eso fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Claro, Timoteo siempre había estado a la vera, ¿no? Siempre había estado pegado. Era el que seguía al apóstol Pablo, pero ahora él ha tomado el 100% de la carga, el 100% de la responsabilidad y se lo quieren comer. Es joven, enferma, parece que no tiene mucha experiencia y entonces probablemente le escribe a Pablo diciendo, sácame de aquí, me estoy quemando, me van a destruir, me van a quemar. Y el apóstol Pablo le escribe una carta y una de las cosas que le dice para animarlo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me imagino que Timoteo cuando leyó aquello dijo, pero hombre, yo pensé que me iba a decir, bueno, coge el barco y vente para acá. No, quédate ahí, cumple con tu ministerio. Y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y echa mano de la vida eterna. Y recuerda la fe que tienes, que primeramente habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y además te digo algo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no le abre la puerta para que huya, sino que lo mantiene allí, porque es allí donde la persona madura crece, se desarrolla, aprende disciplina, aprende constancia, aprende obediencia, aprende a aguantar. Y eso es lo que hace que una persona se convierta en una persona madura, fiel y responsable en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros trasladamos a la vida cristiana, y estoy convencido de ello. Estoy convencido de lo que voy a decir ahora. Nosotros trasladamos nuestro carácter
a nuestra vida cristiana. Nuestros defectos y nuestras virtudes se amplifican cuando nos convertimos. Sale lo mejor y lo peor de nosotros cuando se nos pone la lupa del Evangelio encima de nuestra vida. Y nuestro carácter, que puede ser nuestro mejor aliado, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Hasta el punto que el mismo apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puesto que llegó a admitir, sí, el apóstol Pablo llegó a admitir y lo escribió para que toda la cristiandad que viniera en el futuro lo supiera, las tremendas luchas personales e internas que él llevaba adelante en su vida. Hasta el punto que dice: lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que hago lo que no quiero, y hallo esta ley que mora a mí. En otras palabras, Pablo pone su corazón encima de la mesa, porque una persona madura es una persona que reconoce sus defectos, no los tapa, sino es una persona que admite que necesita ser tratado, cambiado, moldeado. Es una persona que no tapa, ¿verdad?, sus debilidades, sino que al contrario las confiesa. Y entonces es cuando oímos la voz de Dios que nos dice: diga al débil, fuerte soy, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo aprende una lección personal que no ha aprendido en ninguna parte. Dice: entonces cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades más que en mis victorias obtenidas. Así que, mis queridos hermanos, el proceso para llegar a la madurez es un proceso largo, es un proceso arduo. Pero lo primero que tienes que preguntarte es: ¿quieres ser maduro? Porque hay personas que piden consejos a cierto tipo de personas, porque están esperando una palabra, una respuesta que si vas a otro tipo de personas no la vas a oír. Y entonces buscas el camino fácil. Es como cuando el niño ha oído que su madre le ha dicho: no más caramelos. Y entonces el niño va al padre. Y el padre dice: sí, sí, coge los que quieras. Y ahí se lía el padre y la madre. Y cuando el niño ve que el papá o la mamá le han dicho que no, entonces se va al abuelo. Y si el abuelo dice que no, se va a la abuela. Y siempre busca una salida, ¿verdad?, con tal de no admitir que se le ha dicho no. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios puede responder con un no rotundo? A veces responde con un sí, y a veces también guarda silencio. Y ahí viene la madurez y la experiencia y el discernimiento para saber cómo interpretar el silencio. Como dice la ley, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El silencio administrativo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que para poder alcanzar madurez, a veces hay que pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda porque hay gente que su indisciplina, su falta de constancia, le está pasando factura. Si tú has sido una persona inconstante en todo, en los estudios, en el trabajo, una persona indisciplinada que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, cuando tú te conviertes esa área de debilidad en tu vida, el diablo la puede utilizar para crearte grandes problemas. Y por eso tienes que pedir ayuda, porque hay ejercicios para poder desarrollar disciplina en nuestra vida. Como se puede disciplinar el cuerpo a la hora de la comida, o del sueño, o del trabajo, o de cualquier cosa. Pero lo que tienes que partir de la base es que habrá momentos en los que tú solo o sola vas a poder obtener ciertos y determinados resultados y victorias. Pero habrá otros momentos en los que tendrás que pedir ayuda. La Biblia dice que durante años David mató a todos los gigantes que se le aparecían en el camino. Pero llegó un momento que tuvo que pedir ayuda. Y cuando aquella pesca milagrosa se produjo como consecuencia de un acto de obediencia a la orden del Señor, echad la red a mano derecha, la Biblia dice que tuvieron que pedir ayuda a las barcas que estaban cerca, porque si no, ellos no podían con toda aquella abundancia. En otras palabras, acostúmbrate a pedir ayuda si la necesitas, y más para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual. Rodéate de gente espiritual, no de mequetrefes. No de gente débil en la fe, no de personas fluctuantes, sino de personas maduras que te puedan transmitir su madurez y su experiencia para que tú puedas crecer y parecerte cada día más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Deja de ponerte metas irracionales, ilógicas e infantiles. Es como si yo dijera: hermanos, tengo una ilusión con subir al Everest. Me hace una ilusión tan grande subir ahí arriba. Hermano, usted puede tener la ilusión que quiera, pero Manolo, tú no vas a subir nunca al Everest. Es más, te puedes quedar por el camino, hijo. Así de claro.
Yo tengo una ilusión tan grande en dar la vuelta al mundo en un velero, yo solo. Ya. Tú puedes tener la ilusión que quieras, pero primero no tienes ni velero. Y en segundo lugar, tú no vas a dar la vuelta al mundo, no vas a salir en el barrio, te vas a perder en el barrio. Es decir, hay gente que tiene una imaginación peligrosa, porque te hacen creer y crear una falsa expectativa de que en cualquier momento tu vida va a cambiar y va a aparecer lo que no ha aparecido nunca, pero de momento, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ya iba a decir, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ya me iba a ir por otro mensaje. No, ese no es. No es así, querido hermano, cómo funciona esto. Tienes que tener paciencia contigo mismo y con los demás, porque la madurez no llega en 2 días. Permítame poner un ejemplo fácil de entender. Cuando una mujer se queda embarazada, hay momentos que ya lo siente, ya sabe que está ahí, se mueve. Dice, mira, toca aquí, y le sale ahí, no sé lo que era, ¿no? Una pierna, una cabeza. Por ahí le sale otra cosa, y dice, madre mía, ¿pero qué tiene este? Tiene un alien allá adentro esta mujer. ¿Qué tiene, no? Pero tienes que esperar, tiene que formarse. No es cuestión de 2 días, de un mes, de 2, de 3, sino hay que esperar un crecimiento, hay que esperar que llegue el momento exacto, y cuando llegue el momento, tú no te preocupes que va a salir. Nosotros llevamos la presencia del Señor en nuestras vidas, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, yo no quiero que ignoréis esta gran verdad, que ya no tenemos que subir 3 veces al año a Jerusalén para ir a un templo físico, sino que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Es un privilegio tremendo. Ya tenemos la presencia del Señor. Ya tenemos, permítame, todas las herramientas, todo lo que necesitamos para ser maduros, para honrar y glorificar al Señor. Pero es cuestión de tiempo. Y a veces, no solamente de pedir ayuda, sino que también a veces hay que hacer prácticas. Y usted dirá, ¿y eso de hacer prácticas de dónde viene? Mira, viene de aquí. En la carta a los Hebreos, que leyó nuestro hermano Antonio en esta tarde, lo dice muy claramente, con otra palabra, pero es a lo que apunta el autor. Hebreos capítulo 5 dice, hermanos, el autor de la carta viene desarrollando una serie de temas, tratando de dirigir la mente de los oyentes o de los destinatarios a que todo aquello del Antiguo Testamento, la menorá, el altar del incienso, los panes, los sacerdotes, el altar del sacrificio, el lavacro, esto y aquello, todo eso apuntaba en una misma dirección. Hay un hilo conductor que nos lleva a la figura, a la persona de Cristo. Y él viene desarrollando temas muy profundos. Claro, lógicamente tienes que conocer y saber moverte en el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Para saber de qué está hablando el autor. Pero llega un momento en que el autor, que le está escribiendo a judíos, a hebreos, les dice, miren, acerca de lo que les estoy contando, pues yo tengo mucho que decirles, pero me lo habéis puesto muy complicado. Me lo habéis puesto muy difícil porque os habéis convertido en gente tarda para oír. Es todo lo contrario a lo que Santiago dice, que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Y resulta que estos invirtieron el orden. Estaban todo el día hablando y pocas veces escuchaban. Y el autor de la carta a los Hebreos le dice, os habéis hecho tardos para oír. Gran peligro cuando no quieres oír, cuando no quieres ser amonestado, cuando no quieres ser corregido, cuando te tapas el oído o te entra por un oído y sale por el otro, te estás haciendo daño, te estás matando poco a poco. Entonces dice, ustedes ya a estas alturas de la vida teníais que ser maestros. ¿Qué es un maestro, hermano? Un maestro es una persona que está para dar, para instruir, para ayudar a los demás, para compartir conocimiento. Un maestro no va a la escuela a aprender, va a enseñar. Y los que están allí aprenden del maestro. Y el autor de esta carta dice, ustedes ya tenían que estar a este nivel. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo había pasado más o menos desde que esta gente se había convertido hasta que reciben esta carta? Bueno, estos son hijos de creyentes. Estos no son primera generación. Esta carta fue dirigida a hijos de creyentes, es decir, ya son la segunda generación. Bueno, aquí en esta congregación y en nuestro ministerio hay gente que ya son de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Por lo tanto, cuando eras niño, hablabas como un niño, pensabas como un niño, te comportabas como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las costumbres de los niños pequeños. Eso es lo que le está diciendo el autor de la carta a los hebreos. Ustedes tenían ya que estar dando y no siempre recibiendo, ser maestros y no ser niños. Y dice, y todavía tenéis necesidad de leche.
y no de alimento sólido. Es increíble cómo un niño puede alimentarse solo de leche un tiempo. Pero dale a un tipo de 18 años un vaso de leche dos o tres veces al día. A ver si aguanta. Llega un momento en que dice, oye, ponme algo con cuchillo y tenedor porque me estoy poniendo blanco. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado, los que han llegado al nivel de madurez, los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no son personas de brazos cruzados, no son personas que están viendo los defectos de los demás para ver cómo justifico los míos. No. Son personas que practican la oración, practican algún sermoncito de vez en cuando, practican cosas como el perdón, la generosidad, el visitar a alguien, el salir a la calle a repartir folletos, a ver cómo lo hago, a ver si hago el ridículo o tengo respuesta. En otras palabras, es una persona activa, no es un vago, no es una persona que está ociosa. Porque la Biblia dice que uno de los problemas que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Muchas veces decimos Sodoma y Gomorra es que eran de una promiscuidad sexual terrible. Y es verdad, pero nos olvidamos de que dos grandes pecados o defectos de la gente de Sodoma y Gomorra era la abundancia, el tener demasiado. Y además de eso, la ociosidad. Se aburrían. Y yo he dicho que para no pecar, procura estar siempre activo en las cosas del Señor. Y si estás activo, no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para desanimarte, ni para deprimirte. Pero la persona que tiene cosas y encima dispone de demasiado tiempo libre y no le invierte en el Señor, es vulnerable a cualquier dardo de fuego del maligno en su vida. Por eso el cristiano maduro es una persona que administra los recursos del Señor, administra los dones o talentos que el Señor le ha concedido por un tiempo, administra su tiempo, administra absolutamente todo. Es una persona que es un reloj. No es una persona que va improvisando. A ver qué hago hoy. Bueno, hoy voy a... No. Es una persona ordenada, disciplinada, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene, pero que también es honesto y reconoce lo que no tiene, porque Dios se lo ha dado a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan subieron a las 3 de la tarde a orar al templo? Había un mendigo cojo de nacimiento que esperaba recibir algo de ellos. Extendió la mano y Pedro y Juan se le quedaron mirando y le dijeron, no tenemos. Pedro y Juan, pastores de una iglesia de más de 20,000 personas, no tengo ni plata ni oro. Efectivamente, porque eran administradores, no eran dueños, no eran propietarios de las finanzas de la iglesia, sino que administraban las riquezas que tenía la iglesia en aquel momento, pero a título personal, ellos no mintieron cuando dijeron, no tenemos en este momento nada económico que ofrecerte. Además, aunque lo tuviéramos, tu problema no se soluciona con dinero. Pero tenemos otra cosa, tenemos algo mejor que el dinero. Más que el poder económico, tenemos el poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo. Así que a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que caminó y glorificó a Dios y entró al templo con ellos. En otras palabras, el cristiano maduro sabe lo que tiene y lo que no tiene. Por eso no se mete donde no lo llaman. Por eso es una persona prudente. Por eso es una persona que sabe en qué parcela me tengo que mover y en qué terreno no te metas, porque ese no es tu terreno, hermano y hermana. Sin embargo, el inmaduro va picoteando de flor en flor. Será esto, será aquello, porque en el fondo no sabe ni lo que quiere. Hoy le gusta Juan, mañana le gusta Pedro. Pasado le gusta María, el otro día le gusta Antoñita. Y así va cambiando de flor en flor y al final no sabe ni lo que tiene. ¿Y sabe lo que produce la inmadurez en la vida de una persona? Insatisfacción. Y no hay nada peor que ver un cristiano o una cristiana insatisfecho porque le ha dado tanto lugar a la inmadurez que se ha convertido en una persona que vive, pero no sabe ni por qué está en este mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Si alguien lo duda, te lo vuelvo a repetir. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido porque Dios lo permitió que naciéramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Los 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años que vayamos a vivir, si es que llegamos, ¿qué sentido tiene en ese tiempo? Sabemos lo que ya hemos gastado, no sabemos cuánto nos queda. Por lo tanto, organicemos y planifiquemos nuestra vida de tal manera que el Señor diga: este hombre, esta mujer ha llegado a un nivel de madurez que sabe para lo que está en esta vida. Y estamos en esta vida ahora que hemos nacido de nuevo para honrar y servir al Señor todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Queridos hermanos, los destinatarios de esta carta tenían un gran problema, que se habían quedado raquíticos. Qué bonito es cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Y vemos los deditos chiquititos, qué bonito, ¿no? Esos piececitos tan lindos. Y cuando empiezan a hacer tonterías, y empiezan a jugar, y empiezan a correr, y empiezan a decir una palabra, y empiezan a decir aquello. Pero ¿te imaginas esa criatura que tanto gozo y alegría trae a un hogar? Verlo un año y otro año y otro año y otro y otro y otro, y ver que no ha crecido. Sería un dolor para los padres tremendo. Ver que el niño no ha crecido, no se ha desarrollado. Tener a un niño que no sabe hablar, no sabe caminar. Un niño que no se ha desarrollado, un niño enfermito, un niño débil. No sería normal, al contrario, ya sería un dolor para los padres tremendo. Claro que el Señor te daría gracia para poder llevar esa prueba y otra más. Pero lo normal de la vida es que todo lo que nace crezca y se reproduzca. En las plantas, en los insectos, en los pájaros, en los animales, en los seres humanos. Y ahora que tenemos esa doble naturaleza, por decirlo de alguna manera, la naturaleza carnal o humana, ¿verdad? Que es la que nos permite formar familias y tener hijos, etcétera. También tenemos la naturaleza divina. Y el Señor dice que el que lleva fruto lo limpia, lo sigue moldeando y tratando para que lleve más fruto todavía. Pero aquel que no lleva fruto, ¿qué hace? Dice que lo corta y lo echa al fuego, porque no sirve para nada. No hay ni uno en esta tarde, en esta congregación, que no sirva para nada. Eso es rotundamente falso. El Señor cuenta contigo. Lo que pasa es que te hace falta disciplina, te hace falta orden en tu vida. Comienza a ponerte metas realistas. No empieces a soñar que vas a ser misionero en Guinea Ecuatorial, si ni siquiera le has hablado al vecino de la esquina de Cristo. Ponte metas realistas. Voy a leer este mes los 4 evangelios. Gloria a Dios. No digas voy a leer la Biblia en 15 días, porque no la vas a leer. Voy a comenzar a memorizar un versículo a la semana. Voy a comenzar a asistir más a la iglesia. Voy a comenzar a practicar en oración. Voy a dedicarme cuando llegue a la iglesia, si llego temprano, a saludar a la gente y no estar ahí siempre esperando que te vengan a ti a saludar, como si fueras la reina de Saba. No. Venga usted, vienes temprano, saluda a la gente. Hermano, viene temprano, saluda a los hermanos. No estés esperando, el pastor no me saludó, pues vete tú a él y salúdalo. Es que pasó la hija del pastor, pasó Matías, pasó Pepito y no me saludó. Hombre, claro, si está siempre apoltronado ahí, que parece el Buda, Comienza a practicar, a saludar a la gente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Oye, una pregunta, ¿y cómo está tu hija? ¿Y cómo viniste a la iglesia? ¿Viniste caminando? Oye, el coche me enteré que se te rompió, ¿te puedo echar una mano? ¿Y cómo vas a ir a la casa? No, yo tengo... pues vente conmigo, yo te llevo. En otras palabras, ábrete, intégrate. No vengas de excursión a la iglesia, hermano y hermana. No vengas de excursión con la mochila a ver qué va a predicar hoy este señor. No, vamos a integrarnos. Vamos a formar parte de... Y decir, oye, ¿cómo va la obra en Colombia? ¿Cómo va la obra en Estados Unidos ahora que has estado por ahí? Oye, ¿has estado estos días en la finca en Alicante? Nadie me ha preguntado nada. En otras palabras, intégrate, pregunta. Oye, ¿se ha pagado el local de la iglesia? ¿Y la luz? ¿Cuánto estamos pagando de luz? ¿Hace falta algo? Es que a veces pasan semanas y meses y no preguntáis nada. Y yo digo, bueno, ¿los habremos malcriado? En otras palabras, hermano, involúcrese en la obra. Pregunte, métase en las cosas del Señor. Y eso te va a traer a tu vida una madurez. Y te vas a olvidar de tu problema, de tu enfermedad, de la artrosis, de la artritis y de la reuma o como rayo se llame.
El cristiano maduro no está centrado en sí mismo. El cristiano maduro está centrado en el Señor y en lo que ama y quiere el Señor. Hemos tenido en esta tarde, Anderson ha dado una clase para los hermanos que se van a bautizar y me ha llevado una alegría cuando subí a Río y vi un grupito lindo de hermanos que se van a bautizar ahora dentro de unos días cuando lo anunciemos. Por cierto, si hay alguno que todavía no está bautizado y quiere poner en práctica en su vida este mandamiento, estás a tiempo. Pero hermanos, los tiempos se están acortando, el mundo cada vez se está poniendo más complicado y difícil. Tenemos que aprender a tener más relaciones interpersonales los unos con los otros. Ábrete, pregunta, y si no te acerca, acércate tú, y si no te hablan, habla tú. En otras palabras, si quieres cosechar, tienes que sembrar primeramente, dice la palabra. Y sobre todas las cosas, mi querido hermano, cuando termines hoy de estar en este lugar, piensa una cosa: ¿qué estoy haciendo con mi vida? El cristiano maduro no tiene una agenda personal. Hay gente que se quiere aprovechar de la finca, de la iglesia virtual, de los cultos, de las reuniones, de los campamentos, de los congresos. Siempre ha sido y siempre será así. Pero el cristiano maduro no es el que dice: aquí voy a sacar tajada, aquí voy a sacar un beneficio personal, porque el cristiano maduro no tiene agenda personal. El cristiano maduro, la única agenda que tiene es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la agenda de un verdadero cristiano maduro. Para Cristo vivo, para Cristo pienso, para Cristo actúo. Todo lo que hago, lo hago para Él y para glorificarle a Él. Ya no me interesa llamar la atención sobre mi vida. Ya no me interesa conseguir mi capricho personal. Lo único que me motiva en la vida y me mueve es honrar y glorificar a mi Señor y al cuerpo de Cristo, que Él lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás y vuelve otra vez a preguntarte: ¿quieres ser maduro, hermano? ¿Quieres ser una mujer madura en Cristo? Yo no te pregunto la edad que tienes, porque no tiene nada que ver la edad con la madurez. Yo te pregunto si tú hoy quieres decirle al Señor nuevamente: Señor, yo quiero pagar el precio para ser una persona madura, responsable, integrada, comprometida, con espíritu de siervo, de administrador y no de amo, ni de asalariado. Quiero gozarme en todo lo que haga, incluso hasta en lo que no haga o no me dejen hacer, también en eso me gozaré. Quiero aprender a ser constante en la adversidad. Quiero ser fiel en la soledad y en la prueba. Y quiero darte la honra y la gloria, Señor, en todo momento y en todo lugar donde tú me pongas. Y sobre todas las cosas quiero reconocer humildemente delante de ti mis carencias, mis defectos y debilidades. Porque solamente tú me puedes ayudar a cambiar. Y muchos de los que estamos aquí esta tarde queremos cambiar, pero para bien, no para peor. A veces algunos cambian en la vida, pero para peor. Pero tú, Señor, nos quieres llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Y por eso en esta tarde, Señor, respondemos a tu palabra: heme aquí, aquí estamos, Señor. Solamente aquellos que hayan entendido el mensaje, repito, solamente aquellos que hayan entendido el mensaje y quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, que se puede llegar, no te quepa la menor duda, se puede llegar, hermano y hermana. Solamente los que quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, ponte de pie si así lo sientes en tu corazón y juntos cantaremos una alabanza a nuestro buen Dios y oraremos juntos para que el Señor nos ayude a ser un pueblo unido y maduro para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. El Cordero que fue inmolado. Él es digno, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cántalo conmigo, hermano.
Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Santo, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. Y el Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Canten ustedes solos ahora, hermanos. Rey de reyes, vamos. Rey de reyes, admirable, consejero, Dios con nosotros. Gracias, Señor Jesús, tú eres digno de alabanza. Vamos todos, aleluya. La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos arriba una vez más, fuerte. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Y antes de que me olvide, un punto vital, fundamental. Los cristianos maduros, en lo último que tienen que preocuparse es por lo material. ¿Saben por qué? Porque el cristiano maduro pone en práctica ese texto que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Saben por qué a mí no me falta de nada? Porque nunca me he preocupado por lo material, solamente por servir al Señor, desde jovencito hasta ahora. No me he preocupado de qué voy a vivir cuando sea mayor, dónde voy a vivir, si la jubilación va a ser buena, si la jubilación va a ser mala, si estoy contratado, si no estoy contratado, si sube el dólar, si baja el dólar. No me interesa, no me preocupa nada de eso.
Mi Dios me trata muy, pero que muy bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te trata bien a ti el Señor? Pues sigue en esa línea de buscarlo primeramente a Él y ya verás como todo viene por añadidura. Es que no falla, porque si alguien es fiel y cumplidor de sus promesas, ese es nuestro Dios. Aleluya. Y te guardaré. Cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré. Vamos, iglesia. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Esa palma, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. A ver, iglesia. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Una vez más, vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi De pie, vamos a comenzar el culto en esta hora. Dios es bueno y para siempre. La misericordia de Dios nos va a acompañar en este nuevo año, ¿lo crees? Es un privilegio de comenzar primer domingo presentando nuestras vidas al Señor y de saber de que Dios nos va a acompañar desde el principio hasta el fin. ¿Lo crees? Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierra tus ojos ahí donde estás y darle gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, porque nos ha cuidado y nos ha guardado y ha permitido que comencemos este domingo, el primer domingo del año, delante de su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Señor, te pedimos que tú estés aquí junto con nosotros, Dios. Que seas tú trayendo palabras, Señor, a nuestros corazones, Dios mío. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a poner en práctica, Señor, todo el conocimiento que tú nos has dado, Dios mío. Que verdaderamente seamos la luz de este mundo, Dios mío.
queremos salir de este lugar lleno, Señor, lleno de tu presencia. Así que presentamos nuestras cargas, todo aquello que nos pueda estar afanando, preocupando, para que seas tú obrando de una manera muy especial en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta hora. Amén. Dile conmigo en esta tarde: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Por qué no levanta un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta tarde? Para cantar, para danzar.
Levanta un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta tarde. Si has venido a alabarle, si has venido con gozo, con agradecimiento, levanta un fuerte aplauso a su presencia en esta tarde. Nos gozamos en tu presencia, Señor, porque tú eres fiel para gozar. Amén. Pues ahora, Pris, que se está ahí riendo, vamos a tener una lectura de la palabra. Amén. Se me quedó mirando y no sabía qué me quería decir. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por tu bendita palabra, Padre. Gracias te damos porque podemos adorarte, porque podemos cantarte como hemos cantado. Tú eres Señor de toda misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, por poder estar aquí en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Padre. Gracias porque sabemos que donde hay 2 o 3, tú estás en medio de nosotros, Señor. Lo creemos, Padre, y sabemos que tú estás en este lugar porque cantamos a un Dios vivo, un Dios verdadero. Gracias te damos por estos momentos, Señor, que podemos pasar delante de ti, Padre, que realmente lo que cantemos pueda subir a tu presencia como olor grato, Padre. Gracias te damos por tu palabra que en esta tarde será predicada una vez más, Señor. Toca y habla nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor, y que no salgamos aquí de la misma manera, Padre, que entramos, sino que salgamos llenos de tu presencia. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en esta tarde entre nosotros. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias porque nos permites congregarnos, alabarte, glorificarte a ti, Señor. Y aquí en este primer domingo del año te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder congregarnos, de poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en el año pasado y por todo lo que continuarás haciendo en este nuevo año, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a participar en esta tarde del pan y del vino, recordando la muerte, la resurrección y la venida del Señor. Y yo les decía a los hermanos en el culto anterior que hoy mismo recibía un correo de un matrimonio de hermanos del Salvador que están como misioneros levantando obra entre la comunidad latina en Suecia. Y el hermano me decía que llevan meses con la iglesia cerrada, que se están alimentando con los cultos que hacemos aquí en la iglesia. Es decir, que el hecho de poder estar aquí esta tarde nosotros con las puertas abiertas, celebrando una reunión para el Señor, ya es un motivo de alegría,
porque hay muchísimos hermanos nuestros en muchas partes del mundo que no se pueden congregar. Así es que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Los hermanos que nos van a ayudar a repartir la Santa Cena, si pueden pasar un segundito adelante, por favor. Y vamos a orar para que el Señor bendiga en esta tarde este momento tan importante. Gracias. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Señor y Padre Celestial que estás en el cielo, Dios, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor, Padre. Jesús. Gracias por cuidarnos, por apartarnos. Gracias por tu Hijo y por tu salvación, Dios. Gracias por esa muerte en la cruz y ese sacrificio, Padre, que hoy celebramos. Hoy damos a conocer, Señor, no solo el sacrificio, sino la segunda venida de tu Hijo, Padre, Amén, que así esperamos, Señor, con ansias, con amor, con deseos, Padre. Bendice este tiempo, Señor, y que sea de edificación para nosotros. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los hermanos van a pasar a repartirles su copa, su trocito de pan. Esperamos después todos juntos. Como siempre leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, y en el capítulo 11, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones a esa congregación, a esa iglesia, que estaba pasando por momentos difíciles, por momentos delicados. Y Pablo le dice a los hermanos de Corinto: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros, ¿qué? Los que son aprobados. Es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones, discrepancias, choques. ¿Para qué? Porque ahí se va a demostrar quiénes entre vosotros son los que han sido aprobados. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay a veces choques, problemas entre creyentes, entre personas que se llaman cristianos, porque siéntate aquí, no, yo me siento allá, no se quede fuera, no entre. Y yo digo, pues sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. 2000 años después, siguen habiendo disensiones, siguen habiendo choques, siguen habiendo malas actitudes, malas palabras. ¿Y todo eso para qué? Pues para que sepamos entre vosotros quiénes son los que están aprobados, quiénes son los que han madurado, quiénes son los que han crecido, quiénes son los que tienen un corazón moldeable, quiénes son los que se han dejado tratar por el Señor en todo este tiempo, todos los que han aprendido de todas estas pruebas que hemos pasado en los últimos meses, que nos han preparado para este año. Mire, yo les voy a pedir a todos que nunca conviertan su vida cristiana en una vida religiosa. Voy al culto, me siento, canto, levanto las manos, oro, tomo el pan y el vino, cuando pasan la ofrenda doy lo que sea que tenga que dar, y todo, pero muy mecánico, muy religioso. Nunca entremos en ese espíritu, sino que todas y cada una de las cosas que hagamos, las hagamos de corazón, las hagamos sabiendo lo que estamos haciendo. Estos hermanos de Corinto participaban indignamente del pan y del vino porque menospreciaban, no valoraban lo que el Señor le había estado enseñando a través del ministerio del apóstol Pablo. Y no me digan a mí que Corinto no tuvo un buen pastor. No me digan a mí que los hermanos de Corinto no tuvieron buenos maestros. Tuvieron allí a Priscila y Aquila, tuvieron a Apolos, tuvieron a Pedro, tuvieron a Pablo, pero seguían habiendo entre ellos discrepancias, problemas. Y más adelante dice: de manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Esa es la razón por la que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Porque se tomaban las cosas a la ligera, sin reverencia, sin respeto, sin temor de Dios. Por eso en esta tarde a mí me gustaría que con tus ojos cerrados, sin distraerte por nada ni por nadie, te preguntes, ¿has crecido? ¿Has madurado en este tiempo, hermano? ¿Estás en sintonía con Dios? ¿Estás realmente alineado con lo que Dios está enseñándonos en este tiempo? Que el Señor nos ayude a valorar este momento tan especial y tan importante en la vida de una congregación, como es participar del pan y del vino, recordando cosas tremendas del pasado, pero que tienen plena vigencia hoy en día. Cristo murió por los pecadores, por nosotros, resucitó al tercer día y volverá otra vez a buscar a su amada iglesia. Estas cosas son las que hay que pensar ahora y no otras. Por eso dice la palabra de Dios a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor por el privilegio que te da de poder haber llegado hasta aquí y poder participar en este primer domingo del año de esta primera Santa Cena. Dice que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos también de la copa, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Gloria a ti, Jesús. Trae renuevo y fortaleza a tu amada iglesia, Señor. Levanta a los que han caído y tropezado y se han enfriado en tus caminos. Y que siempre te demos a ti toda la alabanza y la gloria y el honor como solamente tú te lo mereces, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Recibe la alabanza de tu iglesia. Recibe la alabanza de tu pueblo aquí reunido, Dios mío. Y que juntos en esta tarde seamos conscientes del privilegio, del honor que nos das de poder estar aquí en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Santo Dios, póngase de pie conmigo y alabe a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a ti, Jesús. No sé si los niños pequeños van a pasar a sus respectivas clases. Si no, todos nos quedamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Y he pensado que en este primer domingo del año debería de compartir, de hecho lo voy a hacer, una historia que es muy, muy conocida por todos ustedes, seguramente la han leído en muchas ocasiones, pero que contiene muchas enseñanzas interesantes para nuestra vida y sobre todo para comenzar un año
bien, en victoria con el Señor. Y es poner todo lo que Él nos pide sobre su altar, sin miedo, sin temor, sabiendo que el Señor, cuando nos pide por nuestra parte un esfuerzo, un sacrificio o lo que sea, el Señor siempre de alguna manera u otra lo va a recompensar y lo va a ver y lo tendrá siempre presente. Quiero llevarles al capítulo 22 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se habla de la famosa historia de el sacrificio de Isaac, lo que se conoce en hebreo con el nombre de Akedat, terminado en T, Akedat Yishak, la atadura de Isaac. Mientras están buscando ese pasaje, les voy a poner delante una serie de preguntas para que a lo largo de esta semana reflexionen y mediten en ellas. Sé que hay gente que toma nota durante los mensajes, otros después lo hacen cuando lo vuelven a ver porque queda todo grabado. Y la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿por qué a estas alturas de la vida de este hombre, que ya había demostrado en otras ocasiones su amor, su obediencia, su fe, su fidelidad a Dios, por qué Dios tiene que volver a probarlo? Si ya estaba bien claro que Abraham era un grandísimo hombre de Dios, ya había sido llamado el amigo de Dios, ¿para qué volver a probarlo otra vez? Y además de esta forma tan tremenda, pidiéndole nada más y nada menos que sacrificar a su hijo. ¿Por qué Dios le dice que se tiene que ir de donde vive, al sur de Israel, la ciudad de Beersheba, hasta Jerusalén, donde se encuentra el monte Moriah, para sacrificar a su hijo Isaac? ¿No lo podía sacrificar cerca de su casa? ¿No había hecho otros sacrificios y otros holocaustos Abraham en Beersheba? Claro que sí. ¿Por qué tener que viajar 72 horas, 3 días de ida y 3 días de vuelta para ofrecer un sacrificio y más en ese lugar? Repito, ¿no podía hacerlo cerca de su casa? ¿Por qué le pide que sacrifique a su hijo Isaac y no a Ismael? ¿O a Sara? ¿O incluso él mismo presentarse como sacrificio delante de Dios? ¿Por qué se lleva a Abraham a unos siervos durante esos 3 días de viaje para después decirles quédense aquí? ¿Por qué no se los lleva como testigos al monte Moriah para que vean y oigan lo que allí Dios va a decir y hablar? ¿Por qué les dice esperen aquí hasta que nosotros vayamos, adoraremos y volveremos? ¿Fue consciente Abraham cuando le dijo a sus criados, que en algunos comentarios dicen que podían ser Eliezer, su hombre de confianza antes del nacimiento de Isaac, y tal vez algunos dicen que podía ser hasta Ismael, que se lo llevó también? Pues, ¿por qué les dijo iremos, adoraremos y volveremos? ¿Sabía realmente que los dos volverían? ¿O fue algo profético que él dijo y no fue consciente de lo que acababa de decir? Porque quiero decirles que siempre cuando hablamos de Abraham nos referimos a él como el patriarca Abraham, como el amigo de Dios, como el hombre que fue justificado por la fe. Pero ojo, también el libro de Génesis literalmente nos dice que Abraham fue un profeta. Abraham era un profeta de Dios. ¿Profetizó Abraham cuando dijo iremos, adoraremos y volveremos? ¿Qué significa? Porque lo enfatiza el pasaje, que los dos iban juntos, Abraham e Isaac. ¿Tiene algún significado el hecho de que la Biblia enfatice de que el padre y el hijo iban juntos? Tenemos el concepto, la idea, porque a veces lo hemos visto en alguna película o en algún dibujo en la escuela dominical, que Isaac era un niño pequeñito, pero nada más lejos de la realidad. Se calcula que Isaac tenía en este momento aproximadamente como unos 40 años. Y es en la espalda de su hijo de 40 años que le pone toda la leña que llevan desde Beersheba, caminando 3 días hasta el monte Moriah. ¿No había leña en el monte Moriah? ¿Tienen que llevar la leña desde Beersheba? ¿Por qué le dice a Isaac que Dios proveerá un cordero? ¿Sabía Abraham que realmente Isaac no sería muerto?
Sabía realmente que en lo alto de aquel monte pelado, donde no había nada, ni seres humanos, ni árboles, ni animales, ni nada, sabía de antemano Abraham que arriba se iba a encontrar a un cordero que iba a morir en lugar de su hijo Isaac. Lo sabía, lo profetizó y luego Dios lo respaldó. Hay un pasaje en el libro de Hebreos muy interesante que yo, antes de entrar a estudiar el capítulo 22 de Génesis, quisiera leer. Hebreos 11, del versículo 17 al 19, son palabras tremendas y me gustaría que prestaran mucha atención, porque si no fuera por esta explicación no podríamos entender muchas de las palabras que Abraham pronunció en el capítulo 22 de Génesis. Dice que Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, que era él, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, escuchen esto, porque esto fue una revelación que recibió el autor de esta carta. Esto no lo dice el Antiguo Testamento. Si esto no se hubiera escrito en el Nuevo Testamento, estas palabras no las sabríamos nunca. Pero evidentemente el Espíritu Santo le reveló, le mostró al autor de esta carta lo que a continuación nos va a contar. Pensando, Abraham, que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham nunca vio ningún milagro. Abraham no conoció a ningún profeta que hiciera milagros. Nunca vio a un mudo hablar, ni a un paralítico levantarse, a un ciego volver a recuperar la vista, o a un muerto resucitar. Nunca lo vio, según la historia de la Biblia. Sin embargo, la Biblia dice que él tenía tanta fe en su Dios que creía que Dios se lo podía levantar de entre los muertos. Y dice que en sentido figurado casi fue lo que pasó allí. Tal vez por eso se atrevió a decirle a los dos criados o a los sirvientes que llevaba: iremos, adoraremos y volveremos. Porque ahora sabemos por qué habló así. Porque sabía que Dios, si permitía que Isaac muriera, se lo podía resucitar de entre los muertos y sería la primera persona en toda la historia de la humanidad, que no fue así, pero sería en ese caso la primera persona que resucitara de los muertos, cuando no tenía ningún punto de referencia. Ahora sí les voy a llevar a Génesis capítulo 22, por favor. Aconteció después de estas cosas, y ahí tenemos que pararnos. Porque si esto que vamos a leer ahora, dice el autor, que esto sucedió después de estas cosas, tengo que pedirles un favor, si les interesa. Tienen que leer el capítulo 20 y el capítulo 21 de Génesis, porque si no, no saben a qué cosas está haciendo referencia aquí. ¿Por qué después de lo que pasó en el capítulo 20 y en el capítulo 21, Dios prueba a Abraham? Porque lo probó después de algo que había ocurrido. No lo probó en cualquier momento de su vida, sino después de estas cosas. Y hay que saber a qué cosas se refiere. No tengo tiempo para explicárselas, sino el mensaje sería muy largo y me temo que muchos se irían. Pero fue después de estas cosas que ocurrieron, lo que le pasó con su esposa, lo que le pasó con el rey Abimelech, etcétera, etcétera, que Dios decidió probar a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Ahora, si hiciéramos una lista de todas las pruebas que Dios le hizo o le mandó a la vida de Abraham, nos quedaríamos asombrados, porque esta última prueba que le manda, que es la más grande, la más, entre comillas, difícil de cumplir, porque le está pidiendo que sacrifique a un hijo, todas las pruebas que previamente pasó le prepararon para este momento. Para los que toman nota, para los que quieren saber algunas de las pruebas por las cuales el Señor hizo pasar a Abraham antes de esta, la primera fue, sin lugar a dudas, cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Parece fácil, ¿no? ¿Se entiende? Sal, deja a tu padre, a tu madre, a tus amigos, renuncia a tu herencia, a tus propiedades, a tu patrimonio. Sal, déjalo todo, familia, casa, herencia, todo, y sal, y yo te mostraré un lugar donde te bendeciré y te multiplicaré. Ni siquiera sabía a dónde iba, ni por qué tenía que dejar su tierra. ¿No lo podía Dios bendecir allí?
que para bendecirlo tenía que dejar esto para poder apropiarse de esto otro? Esa fue la primera prueba. Y ahí empezó todo. Si no hubiera aprobado ese primer examen, todo lo demás nunca hubiera ocurrido. Nunca hubiera llegado este momento de la aquedad, de la atadura de Isaac. Porque aquella fue la primera prueba, el primer examen en su vida que tuvo que aprobar. Y lo aprobó y con buena nota, porque dejó su tierra, su parentela, aunque se le pegó su padre, se le pegó su sobrino, pero salió por fe sin saber a dónde iba. Y literalmente Hebreos 11 dice, por la fe salió Abraham. ¿Cuántos dicen amén? La primera prueba. La segunda, cuando llega a Canaán, ya está en el territorio, ya está en el lugar donde Dios le había dicho que lo bendeciría. Y estando allí, ocurre algo muy significativo, y es que viene una hambruna tremenda al país y no le queda otro remedio porque no hay agua, no hay pasto para los animales. Tiene que descender a Egipto y allí pasa un tiempo, y cuando llega a Egipto, segunda prueba, le secuestran a la mujer. Nada más y nada menos que el faraón se enamora de su mujer y se la lleva a su palacio. Una prueba tremenda, tremenda. Pero no fue la primera vez que le secuestraron a la mujer. Después hubo una segunda vez, cuando el rey de Gerar, Abimelech, cuyo nombre significa mi padre es rey, también se enamora de su mujer y se la quita, aunque después se la devolvió y además lo recompensó con 1000 piezas de plata. Una prueba tremenda, verse de la noche a la mañana sin país, sin tierra y encima sin mujer, porque se la han secuestrado, y a ver quién se atreve a ir al faraón a protestar. Tercera prueba, cuando tuvo que enfrentarse con el rey Kedorlaomer y con todos sus aliados, porque se entera de que su sobrino Lot ha sido secuestrado por reyes terribles, muy poderosos, fieros, y que se han llevado a Lot, su sobrino, secuestrado. Y tiene que armar a sus criados, ir hasta el norte de Israel y allí pelear con ellos, vencerlos y recuperar a Lot y a sus bienes y de ponerlos otra vez en libertad. Una prueba tremenda. Un hombre que no era un guerrero, un hombre que nunca había ido a la guerra, pero Dios lo usó con la edad que ya tenía para obtener una gran victoria y liberar a su sobrino Lot. Y parece que una prueba trae a la otra y otra a otra, y así sucesivamente, hasta que llegamos a una prueba tremenda, donde Dios le revela por primera vez en la historia a un hombre que todo hombre que quiera formar parte del pacto, del trato, del propósito, del plan de Dios, tiene que llevar en su cuerpo una marca que lo va a diferenciar de aquellos que no creen en ese Dios. Una marca que los va a diferenciar de las demás naciones paganas e idólatras. Y me refiero concretamente a la circuncisión. Y él tuvo que circuncidar a todos los que estaban en su casa, incluido a Ismael, que tenía 13 años. Y por si fuera poco, la Biblia dice que él, asimismo, con 99 años, se tuvo que practicar la circuncisión. ¿Les parece una prueba insignificante? Otra prueba, cuando el Señor le dice, coge a Agar, una esclava que había traído de Egipto, porque salió de Egipto, pero Egipto se metió en su casa. Coge a Agar y a su hijo Ismael y échalos, y no te preocupes que yo cuidaré de ellos. Otra prueba tremenda, cuando tiene que despedir a su hijo amado Ismael y Agar. Pero sin lugar a dudas, la prueba más dura y difícil de todas las que tuvo que atravesar es esta. Cuando el Señor le dice, toma ahora tu hijo, versículo 2, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si leemos con atención el versículo 2, da la impresión en español, en castellano, que Dios le está dando una orden. Toma ahora a tu hijo, a Isaac, y sacrifícamelo. Pero no es así. Esa expresión toma es la famosa expresión que aparece en el Antiguo Testamento como kajna. Esa expresión kajna no significa toma, no es un imperativo, sino es
hazme el favor de pasar por esta prueba. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido del texto? Dios no tenía que probar a Abraham en absoluto, porque ya Dios sabía perfectamente cómo era el corazón y la vida de Abraham. Un hombre, repito, obediente, un hombre fiel, un hombre que es capaz de dejar su familia, su tierra, de jugarse la vida por su sobrino, de despedir a un hijo y a su madre. Por lo tanto, esta prueba como que no tiene sentido, porque Dios sabe perfectamente, antes de probarlo, que si Abraham tiene que sacrificar a Isaac, Abraham lo va a hacer. Por lo tanto, si Dios sabe que Abraham en su corazón y después en la realidad va a ser capaz de sacrificar a su hijo Isaac, ¿para qué lo prueba? Es que el sentido de la palabra toma, kachna, no es un imperativo, no es una orden, sino es un favor que Dios le está pidiendo a su amigo Abraham. Por favor, Abraham, acepta esta prueba que yo quiero mandar ahora a tu vida. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sentido de la palabra? Na, en hebreo, es la palabra por favor, en hebreo bíblico. En hebreo moderno sería bebakashá. Pero na es por favor, por favor. Dios pidiéndole un favor a su amigo Abraham, por favor, acéptala. Y claro, lógicamente Abraham, un hombre obediente, aceptó la prueba. ¿Qué es lo que Dios quería demostrar con esto? Porque no es una prueba para que Dios saque conclusiones. Ya Dios tiene las conclusiones de Abraham bien claras. Miren, lo que Dios está dando a entender aquí es, Abraham, acepta esta prueba durísima en tu vida para tapar la boca de todos aquellos que no entienden por qué yo te bendigo tanto. ¿Lo habéis entendido? Acepta esta prueba, por favor, Abraham, para que todo el mundo sepa por qué yo te he llamado mi amigo, por qué yo me fío tanto de ti. ¿Y por qué yo te saqué de una tierra tan idólatra como donde tú vivías? La tierra de Nimrod, la tierra de Semiramis, la cuna de toda la idolatría y de toda la brujería de la historia. Yo te saqué de allí y te traje a esta tierra y te voy a regalar un país y tu descendencia será numerosísima y serás padre de multitudes. Para tapar todas esas bocas, para tapar todos esos comentarios, por favor, acepta esta prueba que mando a tu vida. Es increíble el trato de Dios con Abraham. La verdad es que me deja sorprendido cómo Abraham acepta lo que Dios le pide, el favor que Dios le está pidiendo a Abraham, su siervo. Y entonces Abraham, dice la Biblia, que lo acepta. Y cuando le dice el Señor, ofrécelo allí sobre un altar, ofrécelo en holocausto, le está diciendo, súbelo. Olá es subir. Es una ofrenda que tiene que subir delante de Dios y tiene que marcar en el mundo espiritual a partir de ese día un antes y un después. Porque esta va a ser la prueba y va a ser el cuadro gráfico más claro en toda la historia bíblica de cómo tiempo más tarde otro hijo subirá a un monte muy cercano a ese y ese día se va a cumplir lo que aquí al final no se llevó a cabo porque Dios dio una contraorden. Dios dijo, no lo hagas. Y después vamos a ver por qué sucedió eso. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las explicaciones cuando tuvo que expulsar a Agar y a Ismael fueron extensas y Dios le dio una explicación de por qué los tenía que expulsar. Pero cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que se pegue 3 días caminando hasta el monte Moriah y otros 3 días de vuelta, no le da ninguna explicación, sino simplemente le dice, tómatelo y llévatelo y lo levantas, lo ofreces en sacrificio delante de mi presencia. Lo que me llama muchísimo la atención también es la actitud de Isaac. Porque Isaac, como acabo de decir, no era un niñito de 13 a 14 años o de 8 años, sino era un hombre hecho y derecho de 40 años, que se despide de su madre, y su madre, si leen el capítulo siguiente, cuando él regresa del monte Moriah, ya está muerta. Nunca más Sara volvió a ver a Isaac, e Isaac nunca más volvió a ver a su madre Sara. Y como el libro del Génesis está en un orden cronológico, la mayoría de los comentaristas dicen que Sara, que no era tonta, que sabía perfectamente quién iba a morir ese día en ese altar, murió de tristeza y murió de pena. Y por eso cuando Isaac viene, se da cuenta de que su madre ha muerto y él también entra en lo que llamaríamos hoy en día una especie de depresión.
y se iba al campo, se iba junto a unos pozos donde oraba y esperaba que Dios restaurara su vida y restauraba su alma. No opuso ninguna resistencia a su padre, sino que cuando dice la Biblia que iban juntos, el padre sabía lo que tenía que hacer con su hijo y el hijo sabía lo que tenía que hacer como hijo sometido a su padre. Solamente habló una vez, por lo menos según la Biblia, cómo tuvieron que ser esas largas noches bajo la luz de la luna o de las estrellas, horas y horas sin hablar, delante de un fuego, sabiendo Abraham la prueba tan grande que Dios le ha pedido por favor que acepte, y sabiendo también en lo más profundo de su corazón Isaac que él va a ser la víctima. Solamente habla Isaac una vez en todo ese largo viaje: Padre, veo que has cogido el cuchillo, lo has afilado, yo llevo a mis espaldas la leña, veo que llevas el fuego, todo está preparado y dispuesto, pero aquí falta algo muy importante, y es el cordero, la víctima. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Porque no era la primera vez que Isaac iría con su padre a ofrecer un sacrificio al Señor. Él sabía cómo se hacían los sacrificios. Ya Dios se lo había enseñado a Adán y a Eva, y Abel lo entendió perfectamente. Cuando el Señor, o cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, entonces el padre le dice a su hijo, el Señor proveerá. El Señor suplirá lo que tú dices que no hay. Entonces ya se acabaron las conversaciones, porque Isaac acepta perfectamente que él va a ser la víctima. Y él se deja atar, y él se deja poner encima de un altar, que siempre me he preguntado si Isaac estaba tan compenetrado con su padre. Si él sabía que él ese día iba a ser la víctima, ¿para qué lo ata? ¿Para qué lo amarra? Si él no se va a escapar, si él no se va a resistir, pero todo tenía que hacerse según la norma y según lo establecido, ¿verdad? Otra cosa que me llama mucho la atención son las palabras de Abraham cuando le dice que en este monte Dios proveerá. Pero realmente no es lo que dice el texto original. Porque Jehová Jiré, que siempre se dice, no, Dios proveerá. Jiré no significa proveer. Jiré significa observar, ver y escoger. Es decir, en este lugar Dios vio lo que aquí pasó. En este lugar Dios tomó una decisión. Dios escogió este monte para que el día de mañana en este monte Él viva y Él more con su gloria en el famoso templo de Jerusalén. Si ustedes leen, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice literalmente así: comenzó Salomón a edificar la casa de Dios en Jerusalén, en el monte Moriah. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, y dice que la vio, la saludó y la confesó de lejos. ¿Qué fue lo que Abraham vio en el monte Moriah? Hay un cuadro en Jerusalén, en el Museo del Templo, muy interesante. Entrando a mano izquierda hay un cuadro enorme donde se ve una pintura de un altar, y encima del altar se ve supuestamente a Isaac amarrado, Abraham con su puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre su hijo, y cuando él mira al cielo, él ve un edificio de oro, y vio que en algún momento de la historia, en ese lugar, se levantaría un templo, el famoso templo de Jerusalén, donde Dios pondría su gloria durante más de 400 años, hasta que fue destruido por el rey Nabucodonosor. Y fue en aquel lugar donde no solamente Dios le mostró su gloria, sino donde él oyó la voz del ángel de Jehová. Si leemos a partir del versículo 1, el que le habló al Señor fue Dios, y aparece el nombre propio de Dios. Pero cuando él es detenido y el Señor le dice que no lo haga, en el versículo 11 dice, entonces, no dice Jehová, sino dice el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. El ángel de Jehová, aunque en este momento esté en minúscula, que eso es lo de menos, porque el tema de las mayúsculas o de las minúsculas no existe en hebreo, solamente en castellano, aunque en ese momento, en este texto,
la palabra ángel está en minúscula, no les quepa a ustedes la menor duda que el que lo detuvo, el que le dijo no lo haga, fue el mismísimo Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el ángel de Dios, el que le dijo alto, no lo hagas, porque él sabía que el que tenía que morir como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no era Isaac, sino era el mismo que siglos más tarde, él subiría a un monte muy cerca de allí, el monte Calvario, el monte de la Calavera o el Gólgota, es lo mismo pero en 3 idiomas diferentes, y él tendría que sufrir la muerte expiatoria por la raza humana, pero ese día no habló el Padre deteniendo el martirio, sino que así como terminó en victoria y no en tragedia, la aquedad, la atadura de Isaac, ese día en el monte Calvario, aquello terminó en una tragedia tremenda. Pero al mismo tiempo sabemos que fue la victoria más contundente que Dios jamás ha infringido contra el diablo, porque ese día fue vencido con herida de muerte. Este es el cuadro más hermoso de toda la Biblia sobre la crucifixión de Cristo, el Mesías, miles de años más tarde. Pero si os dais cuenta en el versículo 3, los verbos que aparecen son muy interesantes. Se levantó, enalbardó, tomó, cortó, se levantó, se fue. Todo lo que Dios nos muestra en este versículo, todo lo hizo Abraham en primera persona. Él se levanta temprano en la mañana, no espera al mediodía, sino se levanta de madrugada, aún no amanecido. Dice que madrugó, dice el texto original, madrugó, aunque aquí dice que se levantó muy de mañana. Él fue el que aparejó, el que enalbardó el asno, cosa que tenían que hacer los criados para su amo, pero ese día él lo hizo. Él tomó a sus siervos, él dijo, tú y tú, vengan conmigo. Él fue el que cortó la leña. No tenía que cortar la leña Abraham, para eso tenía cientos y cientos de criados. Pero sin embargo él dice, no, yo hoy corto la leña, un trabajo tremendo. Él se levanta, él va al lugar donde Dios le dice, porque él sabe perfectamente que Dios le está tratando de mostrar algo a él y al mundo, que a lo largo de la historia siempre quedará en la retina, en la memoria, en el mundo espiritual. Es en ese lugar, en esa piedra, donde Abraham subió con Isaac a sacrificarlo, donde hoy en día los musulmanes han construido alrededor, hace siglos, un monumento, digamos, no es una mezquita, es como un monumento, la famosa mezquita de Omar, donde antiguamente se podía entrar y a verla, pero donde hoy en día no dejan a veces ni siquiera subir. Y dicen los judíos que ese fue el lugar, el centro del mundo, el centro geográfico del mundo, desde donde Dios creó el jardín del Edén y todas las demás cosas. Cuando Dios nos muestra en su palabra las palabras proféticas de Abraham, a mí me llaman muchísimo la atención cuando él le dice a sus criados, verso 5, iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham en lo profundo de su corazón conocía a Dios. Él sabía perfectamente que aquí hay algo extraño, que yo no entiendo, no termino de captar, probablemente diría Abraham, pero yo me fío de mi Dios. Porque Él me sacó de una tierra de bárbaros, Él me sacó de un lugar de salvajes, donde sacrificaban niños, mujeres, personas, víctimas inocentes. Y ahora mi Dios, que lo conozco y le llevo sirviendo durante años, que me ha mostrado tanto su fidelidad y su poder, a pesar de mi avanzada edad, a pesar de mis limitaciones como ser humano, seguramente esas luchas privadas, personales, que no expresa Abraham, sabía perfectamente que Dios no iba a permitir que él sacrificara a su hijo, porque además, sacrificar a su hijo significaba renunciar al futuro. Porque una de las preocupaciones que siempre tuvo Abraham es que no tenía descendencia, no tenía prole. Y él decía, Señor, me has dado riqueza, me has dado oveja, me has dado camello, me has dado de todo, pero cuando yo muera, ¿quién se va a quedar con todo esto? Mi criado Eliezer, el damasceno, y Dios, el Señor le dijo, no, tú vas a ser padre de multitudes y vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser tu heredero. Si él mata a Isaac, corta su futuro. Pero Abraham está dispuesto a ir en contra de sus sentimientos, en contra de sus emociones, en contra de sus intereses personales, incluso renunciar a su futuro por amor a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿tenemos fe nosotros? ¿Como la de Abraham? Seguro que no. Fe seguro que tenemos, pero la fe de Abraham, amigo, la fe de Abraham es algo tremendo, porque Abraham pone su amor a Dios, que también lo tenemos nosotros, lo pone al servicio de la orden de Dios. Él pone sobre el altar su vida
antes de poner la vida de su hijo. Y él, antes de salir de Berseba, ya en su corazón sacrificó y mató a su hijo. Solamente falta el momento, el lugar y la ocasión. Pero Abraham ya en su corazón ha tomado la decisión de eliminar a su hijo, porque él sabe perfectamente que si su Dios le ha dicho, pasa esta prueba, tal vez tú no lo entiendas, pero en su momento la entenderás. Él se fía de su Dios, porque él por su Dios ha sido capaz de recibir burlas y críticas. Él fue capaz de cambiarse el nombre cuando era un viejo que no podía tener ninguna posibilidad de ser padre. Él es capaz de cambiarse el nombre para que todo el mundo se burle y se ría de él. Él es capaz incluso de ver cómo su propia esposa duda y se ríe de la promesa de Dios. Él es capaz de decirle a su padre, me voy, y si me voy sé que renuncio a la herencia, porque nadie podía dejar el hogar paterno mientras el padre viviera, porque automáticamente quedaba desheredado. Él es capaz de jugarse la vida cuando no es un soldado, no es un guerrero, pero él es capaz de irse hasta el norte de Israel para pelear contra los 5 reyes más poderosos de su época y vencerlos y derrotarlos para salvar a su sobrino. Él es capaz de decirle a su sobrino Lot, elige la mejor tierra, la que tú quieras. Si vas a izquierda, yo voy a la derecha. Si escoges la derecha, yo voy hacia la mano izquierda. Y le da la posibilidad al pequeño de tomar la decisión cuando el tío podía haber dicho, no, yo me quedo con esto y lo que sobra te lo quedas tú. Pero él le da a Lot la posibilidad de escoger qué tierra quiere vivir. Y dice que escogió las mejores tierras. La llanura del Jordán, donde había tierras fértiles, donde había ríos, donde había agua. ¿Y qué le quedó a Abraham? ¿Qué le quedó al viejo Abraham? Nada, piedra sobre piedra, desierto, un lugar donde ni las cabras quisieran vivir. Pero cuando él se separa de Lot, dice que el Señor le habla y dice, yo soy tu escudo, tu galardón, tu estandarte, te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Por qué? Porque él sabe que aunque en el campo de Lot hay fertilidad, y en su terreno hay piedras, él sabe que con la bendición de Dios, una semilla encima de la piedra da más fruto que una semilla en tierra fértil. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no la tenía Lot, sino la tenía Abraham. Él sabe perfectamente, él conoce a Dios, él es el amigo de Dios. Dios incluso cuando decide destruir Sodoma y Gomorra, tiempo más tarde, razona consigo mismo y dice, ¿cómo le voy yo a ocultar a mi amigo Lot, a mi amigo Abraham, lo que estoy a punto de hacer en Sodoma y Gomorra? Cuando yo sé positivamente que él le enseñará a su descendencia en el futuro acerca de mi persona y acerca de quién soy yo. En otras palabras, Abraham es un hombre extraordinario, es un hombre que ha demostrado su amor, su fidelidad, su obediencia al Señor, pero él acata esta prueba, porque él sabe que detrás de esta prueba hay un propósito. Y detrás de cada prueba que Dios nos permita pasar en esta vida, hay un propósito. Lo importante es mantener sano y limpio el corazón. Abraham nunca se quejó contra Dios. Abraham nunca dijo por qué. Abraham nunca preguntó, ¿y por qué otra prueba más? Otra más, ya no son suficientes las que me has hecho pasar. Lo he tenido que dejar todo, he abandonado todo en esta vida y ahora con la edad que tengo, otra prueba más y ahora más difícil todavía. Nunca vas a encontrar en Abraham una actitud de queja, de mal humor. Abraham es una persona dócil porque él sabe que obedecer a Dios es garantía de vida. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, cuando por fin el Señor detiene a Abraham y le dice que no lo haga, es en aquel lugar donde Dios le vuelve a recordar y a jurar por sí mismo que va a ser un hombre bendecido, que va a ser un hombre próspero y que su descendencia será más numerosa que la arena del desierto o las estrellas del cielo. Pero se lo dijo después de la prueba. No se lo dijo antes. Si me obedeces te voy a dar esto, esto y aquello. Como muchos padres que parece que tienen que sobornar y comprar a sus hijos para que le obedezcan. Si te portas bien te regalo una bicicleta. Si te portas bien te llevo de paseo. Si te portas bien te compro los zapatos. Si te portas bien te doy esto y aquello. Dios lo hace al revés. Dios dice hazlo y después ya veremos si te doy bendición o no te doy bendición. Pero el que conoce a Dios sabe que detrás de todo acto de obediencia y de fidelidad al Señor, siempre hay una bendición de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no hubiera bendición, igualmente le obedeceríamos, porque no servimos ni honramos al Señor por lo que me da, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando para llegar a un lugar a sacrificar a su amado hijo Isaac. ¿Saben ustedes por qué se inmolan muchos musulmanes? ¿Saben por qué quieren dar su vida? Porque es la gran frustración de haber sido descartados como la simiente de Abraham
y quieren con su acto heroico, con su inmolación, imitar lo que Abraham estuvo a punto de hacer con su amado hijo Isaac. Pero no hay ninguna sangre de ser humano que pueda sustituir la sangre preciosa de Jesucristo. Solamente la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados. Aunque pudiéramos inmolarnos, que no hay por qué hacerlo, aunque pudiéramos derramar hasta la última gota de nuestra sangre, aunque diéramos nuestro cuerpo para ser quemado y todos nuestros bienes a los pobres, si nosotros no hemos sido lavados y comprados y redimidos por la sangre de Cristo, todo acto, toda acción, toda obra que pudiéramos hacer no sirve absolutamente para nada. Permítame ponerles un ejemplo. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y sale. Dios le dice, echa a Ismael y a Agar, y lo hace. Todo lo que Dios le dice a Abraham lo hace. Sacrifícame a tu hijo, y ahí va y lo va a hacer. Un día viene un joven y le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero te falta una cosa. Una cosa. No le dice, ve y mata a tu padre. No le dice, ve e inmólate. Sino le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y me sigues. Y dice que se fue muy triste. Qué diferencia, ¿verdad? Abraham le dice, sacrifícame a tu hijo, sal de tu tierra y de tu parentela, expulsa a Ismael, todo cuanto Dios le pide a Abraham, sin necesidad de darle una recompensa, de ponerle un caramelo en la boca para engatusarlo, lo hace a rajatabla. Y a este solamente le pide una pequeña cosa, sí, una pequeña cosa, como es desprenderte de esas cosas que te dan esa falsa seguridad, convertirte en un discípulo mío y pasar a la historia como un Pedro, un Juan, un Santiago y un Pablo. Y dice que se fue muy triste porque no le hizo ninguna gracia lo que el Señor le pidió. ¿Y nosotros hoy en día? Si el Señor nos pide esfuerzo, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Si el Señor nos pide renunciar a algo, ¿estamos dispuestos a renunciar a ese algo? Lo que nos pide el Señor, ¿seremos capaces en este primer domingo del año de ponerlo sobre el altar y decirle, Señor, heme aquí, cuenta conmigo? Es interesante notar que a la última iglesia de la Biblia, la de la iglesia de la Odisea, la que aparece en Apocalipsis capítulo 3, el Señor ya no le pide cosas. El Señor no le ordena cosas, sino el Señor le aconseja. Te aconsejo. Qué diferente el trato, ¿verdad? Cuando el Señor le decía a Abraham, Abraham, acepta esto, y Abraham decía, heme aquí, Señor, aquí estoy. Ahora la iglesia de la Odisea, esa iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia fría, esa iglesia indiferente, esa iglesia apática, esa iglesia que no sabe si entra o sale, si cree o no cree, esa iglesia que no sabe ni lo que quiere, aunque es rica, es próspera, tiene de todo, dice que no le hace falta de nada, el Señor le da consejo y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No creen que tenemos que volver atrás y recuperar la fe del patriarca Abraham, el amigo de Dios? ¿No creen ustedes que hoy, primer domingo del año, sería buenísimo que le pidiéramos al Señor, nosotros como hijos de Abraham, porque somos hijos de Abraham, por la fe? ¿No creen ustedes que deberíamos de pedirle, Señor, danos la fe de tu siervo Abraham, para que este año, cuando nos pidas algo, como orden, como imperativo o como favor, da igual, pero que cuando tú nos pidas algo, digamos como tu siervo, heme aquí, aquí estoy, cuenta conmigo, sabes que puedes contar conmigo? Hermanos queridos, Abraham es un ejemplo tremendo y al mismo tiempo el Señor le dio el privilegio de poder conocer personalmente al Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿y cómo dices eso? ¿En qué te basas para decir que Abraham conoció a Jesús? El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Nos fiamos de las palabras de Jesús? ¿Las crees? Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Si ustedes realmente fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí y os gozaríais, como mi siervo Abraham vio mis días y se gozó. Y le dijeron, ¿tú viste a Abraham? Abraham te conoció a ti, pero si no tienes ni 40 años, evidentemente eran dos frecuencias diferentes. Eran conversaciones paralelas que nunca se iban a encontrar en ningún punto del camino. Pero claro que el ángel de Dios, claro que el Señor Jesucristo se manifestó a la vida de Abraham como a otros tantos. Y en aquel momento, el Señor Jesucristo como verbo de Dios, aún no encarnado, sino simplemente como ese verbo ahí, esperando su momento, su hora y su ocasión,
sabía perfectamente que algún día, no en un altar, sino en una cruz, porque los judíos levantaban altares, pero los romanos levantaban cruces. Y al fin y al cabo el altar, pues hombre, te podías acostar, podías estar en cierto sentido cómodo, pero la cruz era lo más incómodo que te podías imaginar y lo más cruel y humillante. Y fue en ese lugar donde el Cordero, ese Dios proveerá, ese Dios verá, ese se humanó y se encarnó y ocupó tu lugar y mi lugar para que hoy nosotros podamos tener vida eterna y pasar de muerte a vida en el momento en el que invoquemos su nombre. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta noche, en este primer domingo del año, cuando hemos recordado su muerte y su resurrección hace un instante con el pan y con el vino. Cuando en este mensaje de Génesis capítulo 22 hemos visto cómo Abraham tipifica en ese monte a través de Isaac la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero que hoy en este momento y en este lugar y ustedes ahí en sus casas puedan decir: Señor, gracias. Gracias porque yo nunca he tenido que ser crucificado, ni dar mi vida, ni derramar mi sangre para perdonarme a mí mismo mis pecados, sino que tú lo hiciste por amor a mí y ocupaste mi lugar. Y ahora yo, aceptando a Jesús, puedo acercarme a la presencia de mi Dios confiadamente, con total libertad, y decirte: gracias, Señor, por ser mi Dios y mi Salvador. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor Jesús. Ahí donde estás, dale gracias al Señor por este momento tan especial y tan importante que Dios nos está dando hoy. Donde muchos hermanos nuestros alrededor del mundo lamentablemente no se pueden congregar porque sus iglesias están cerradas temporalmente o para siempre, como también hay casos donde muchos pastores han partido a la presencia del Señor. Hoy el Señor nos permite estar aquí, delante de su presencia, recordando su amor por nosotros. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias te damos de todo corazón por el privilegio que nos das de poder estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y por todo lo que harás. Así como tú viste lo que pasó allí en aquel monte Moriah, tú también viste, oh mi Dios, lo que pasó en el monte de la Calavera, en el monte Calvario, cuando tu Hijo amado extendía sus manos y te dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Gracias de todo corazón, Señor. Gracias, oh Dios, de todo corazón, por tanto amor y por tanta misericordia. Queremos poner sobre el altar toda nuestra vida. Queremos poner sobre el altar todo lo que somos y tenemos y ponerlo a tu disposición, a tu servicio. Vemos en tu siervo Abraham cómo ese hombre te amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y es como nosotros también te queremos amar a ti, Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, amar a Dios por encima de todo. Por encima de hijos, de padre, de madre, de familia, de herencia, por encima hasta de nosotros mismos. Te amamos a ti y queremos servirte y honrarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Cantamos esta alabanza a nuestro Dios. Adoramos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y nos preparamos.